fiscal Julio César Estracera se convirtió en un símbolo de la justicia en Argentina después del histórico juicio a las juntas militares en 1985. Con su voz, tras una vida como discreto funcionario judicial, Estracera pasó a ser el eco de la demanda de castigo y reparación para miles de muertes y desapariciones ocurridas durante los años de plomo, entre 1976 y 1983. Aquel conmovedor alegato, señores jueces, nunca más pasó a ser el broche de una época y de la transición en un país signado hasta ese momento por los golpes militares. Un emblema de la democracia recuperada hace 4 décadas, que en el cine cobró vida en la piel de Ricardo Darín, Estracera en la película Argentina 1985. Pero faltaba una biografía, y justamente la biografía está escrita por Jaime Rosenberg, periodista del diario La Nación de Argentina y autor del libro Julio César Estracera, El hombre gris que gritó justicia. Y vaya si gritó justicia, Jaime. Sí, muchas gracias Jorge por la invitación y por la introducción. Y la verdad que sí, que fue un grito que como vos decís quedó en la memoria de todos los argentinos allá por septiembre de 1985 cuando hace su alegato, el final del alegato de la Fiscalía y bueno, y allí se establecen las penas o el pedido de penas para los 9 integrantes de las 3 primeras juntas militares que, bueno, como vos decís, entre 1976 y 1983 gobernaron la Argentina. Y ese nunca más quedó plasmado en la memoria histórica de Argentina. Pero estamos hablando de un hombre gris, lo presentás así. Y esto es porque era un funcionario judicial discreto, callado. ¿A qué te referís? Bueno, tal vez gris se puede entender peyorativamente, pero la verdad es que no era esa la intención. La intención era plasmar en el título lo que había sido la vida de Estracera hasta los 53 años, cuando había desarrollado una carrera judicial con distintos estamentos, con distintos pasos, fue secretario, después fiscal, después juez. Bueno, había hecho todo el circulito, el caminito, ¿no? El caminito de la justicia, de la familia judicial, hasta que le toca, bueno, cuando empieza el gobierno de Alfonsín, le toca esta circunstancia extraordinaria, ¿no? Lo nombran fiscal de Cámara y ahí su vida cambia, ¿no? Y él toma la decisión personal, ¿no? De dejar de ser un hombre gris para comprometerse con, bueno, esta causa que era la causa más importante para la sociedad argentina, recuperar la justicia, recuperar la autoestima después de 7 años de cruenta dictadura, donde la muerte había sido el denominador común, para parafrasear al libro de Tomás Eloy Martínez, entre los argentinos. Entonces, bueno, ahí toma esa decisión y deja de ser ese hombre gris para pasar a ser alguien protagonista de la historia reciente de la Argentina. Le diste encarnadura a un hombre que nació en Comodoro Rivadavia, que vivía en el campamento de YPF, eso por el trabajo de su padre, y que, bueno, llega a Buenos Aires. Él estudió aquí en Buenos Aires Derecho. Claro, él llega así, nace en Comodoro Rivadavia justamente por el trabajo de su padre, un trabajo duro, ¿no? En el campamento 4 ahí en Comodoro Rivadavia, lo que era en los años 30, ¿no? Imaginémonos, YPF, digamos, los primeros asentamientos para la búsqueda de petróleo. Y bueno, el azar lo hizo nacer allí, pero bueno, después vuelve a Buenos Aires, estudia aquí en un colegio católico, el Colegio San José, va de pupilo, que ahí también le deja muchas marcas esa educación religiosa, para bien y para mal, porque, bueno, él fue un agnóstico toda la vida, pero le deja, bueno, muchas enseñanzas en cuanto a la disciplina, en cuanto al estudio, y bueno, después de unos años entra a la Facultad de Derecho, donde, bueno, ahí empieza a hacer sus primeros pasos en simultáneo con entrar como pinche a la carrera judicial, ¿no? Empieza por medio de un pariente a hacer estos pasitos que decíamos dentro de la carrera judicial, que bueno, no era fácil en ese momento, creo que tampoco lo es ahora, pero bueno, era bastante difícil ingresar
en la justicia y bueno, de a poco va haciendo ese camino y de alguna manera forjando su personalidad, ¿no? Creo que lo del secundario más este ingreso a derecho van formando una personalidad que después los argentinos conoceríamos mucho más en detalle, ¿no? Esa personalidad vos la describís con numerosos testimonios, sobre todo de familiares, amigos y demás. ¿Qué te Sí. decían? ¿Qué te contaban? Bueno, en principio me hablaban de su carácter un poco explosivo, ¿no? Bueno, de sus enojos y de sus, bueno, reconciliaciones en un lapso de pocos segundos, ¿no? Un carácter, digamos, de mucha firmeza a la hora de mantener sus convicciones o digamos, de sostener lo que él pensaba que era lo correcto, muy metódico y con algunos tics propios de un hombre de la justicia, ¿no? Los cigarrillos, bueno, fumaba por todos lados, cierto gusto por la bohemia también, que desarrolló desde su juventud, ¿no? Una persona, un porteño de ley, ¿no? Le gustaba el tango, la ópera, pero también mucho la noche porteña. Y bueno, era un porteño típico con esa convicción bueno, de hacer justicia, siempre en los lugares donde estuvo, en los distintos espacios que ocupó, en algunos muy difíciles, como durante la dictadura militar, tratar siempre de dejar su sello y de quedar tranquilo con su conciencia. Y creo que eso es un poco la personalidad que rescatan todos hasta el último de sus días. Una persona consecuente, una persona coherente, con sus idas y vueltas como todos los seres humanos, ¿no? Pero siempre manteniendo sus principios bien en alto. Un hombre culto y decente. Así es verdad. Culto porque desde el principio con sus padres separados, pero igual los dos tratando de inculcarle el amor por la lectura, el amor por la política. En ese sentido se fue forjando, y también en esto que decíamos de la educación secundaria que recibió, bueno, los padres bayoneses también había además de Biblia, estudió y bueno, de saber los rezos específicos, sabía y del Evangelio, sabía mucho de cultura general. Y decente sí, porque nunca tuvo una denuncia por apropiación indebida de fondos o, digamos, se le cuestionaban otras cosas, tal vez cierto conservadurismo en su modo de pensar, pero nunca se puso en duda en los testimonios que recogí y en digamos, lo que pude leer, los documentos. Nunca tuvo un problema de corrupción. Mirábamos justamente, bueno, en estos días el caso de la jueza McIntosh, ¿no? Que, bueno, es por ahí lo opuesto, ¿no? Alguien que busca las cámaras, que busca la notoriedad. Estracera nunca buscó la notoriedad, se le dio porque, bueno, esa carambola que pasa cuando Alfonsín decreta el juicio a las juntas, los militares tardan tanto que, bueno, Alfonsín decide pasar a la Cámara Federal, digamos, todo el juicio, y bueno, le toca a él ser el acusador junto con Luis Moreno Campo y todo un grupo de jóvenes abogados que los acompañó en la investigación. ¿Estracera militó en política? Bueno, Estracera era un radical de corazón, de familia, gorila, o sea, antiperonista de toda la vida, pero nunca se había afiliado hasta que a los 70 años, en el año 2003, julio del 2003, decide afiliarse al radicalismo. Tenía 70 años, la verdad que fue sorprendente y me tocó cubrir para el Diario de la Nación justamente ese acto. Fue una noche, me acuerdo, fría en el Comité Capital, ahí en la calle Tucumán, al 1600. Básicamente lo hizo por Alfonsín, o sea, por el cariño y el respeto que se tenían con Raúl Alfonsín. Él decide afiliarse, pero bueno, su corazoncito radical lo tuvo siempre. Pasa que, bueno, en el 2003, como bien recordarás, el radicalismo no pasaba por uno de sus mejores momentos. Se había producido digamos, una escisión, se había ido Elisa Carrió, se había ido Ricardo López Murphy, y bueno, quedó Leopoldo Moró y sacó el 2,3% en las elecciones del 2003. Con lo cual no era un gran momento para afiliarse al radicalismo, pero bueno, él fiel a sus convicciones lo hizo. El kirchnerismo, entiendo, no lo trató bien al principio. No, ni al principio ni al final. Mm. Mirá, al principio sí, al principio cuando asume Néstor Kirchner, Strasera
rescata algunos elementos. Por ejemplo, el tema del cambio de la composición de la Corte Suprema. Ahí cuando él percibe, bueno, entra Zaffaroni y entran otros jueces que Argibay, digamos que él la conocía de su trabajo en la justicia, Carmen Argibay, él está contento con eso, está bien, le parece que es un buen paso. Pero bueno, con toda esa apropiación que hizo el kirchnerismo del tema de los derechos humanos, de su, bueno, de haber sido, digamos, los que de alguna manera repararon 20 años de inacción, como dijo Néstor Kirchner en aquel discurso en la ESMA, lo enojó profundamente. Y ahí, porque bueno, él consideraba que era obviamente una injusticia, que se olvidaban de Alfonsín, que se olvidaban de la Cámara Federal que había juzgado las juntas, que se olvidaban de él mismo con su rol de fiscal. Entonces a partir de ahí se fue complicando el vínculo, se fue agrietando y nunca más hubo una reconciliación. Cristina incluso, Cristina Kirchner lo acusó varias veces de haber sido complaciente con los militares durante la dictadura, una teoría que encarnaba Horacio Berbisky. Bueno, ella hizo suyas, digamos, esas teorías. Y bueno, la relación fue muy mala y en los últimos años Trasera no ahorró calificativos, adjetivos calificativos para con el kirchnerismo. Bueno, todas las críticas que se te puedan ocurrir, desde, bueno, críticas a su cercanía al chavismo, a diciendo que, bueno, en realidad nunca les preocuparon los derechos humanos y lo usaron políticamente. Así que el vínculo fue tenso, te diría desde 2004 hasta el 2000, febrero del 2015, que bueno, que fallece Trasera, ¿no? Claro. Antes había sido embajador en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Claro, ahí es como una especie de cansancio que tiene Trasera cuando, bueno, le toca en el 85 todo el juicio a las juntas y al año siguiente la causa Camps, la denominada causa Camps, que fue el juicio a los policías bonaerenses. Recordemos la cantidad de, bueno, de acusaciones, campos de concentración, torturas, muertes ocurridos en territorio bonaerense al mando de Ramón Camps. Entonces, fueron 2 años terribles y se estaba planeando otro juicio, el juicio de la ESMA, que bueno, después de los alzamientos de Semana Santa quedan truncos, pero era demasiado para él y bueno, de alguna manera Alfonsín le da una salida elegante que fue ir como representante de derechos humanos al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y ahí está 3 años, estuvo 3 años, los primeros años muy de acuerdo con el gobierno de Alfonsín, luego cuando asume Menem se le empieza a complicar, porque Menem cambia totalmente la política exterior y la política de derechos humanos, ahí se siente un poco incómodo, se va sintiendo incómodo, y con los indultos, obviamente, diciembre de 1990, él decide renunciar y vuelve acá a Buenos Aires, completando 3 años como diplomático, entre comillas, porque él no había hecho la carrera diplomática, pero era un símbolo, ¿no? Todos lo veían como el símbolo del juicio, de la reparación para la sociedad argentina de lo ocurrido durante los militares, y así lo vivió él también en esos 3 años que estuvo en Suiza. ¿Crees que la sociedad en su conjunto entiende la figura de Trasera? Bueno, yo creo que colaboró bastante el tema que vos mencionabas, el de la película Argentina 1985, para que las nuevas generaciones pudieran conocer lo ocurrido durante la dictadura. Muchos de los que tienen menos de 40 años no conocen en detalle esta historia, la historia real, ¿no? De lo ocurrido en la Argentina, y ni hablar de lo ocurrido en la dictadura, que fue bastante más atrás. Pero creo que la película colaboró porque, bueno, al tener personajes conocidos, como Darín, Peter Lanzani y otros que estaban en la película, se pudo acercar el tema a los más jóvenes y bueno, creo que también en mi humilde aporte con el libro también espero poder llegar a las generaciones más chicas, como para que también, aunque sea, les dé un poquito de curiosidad al ver el libro en las vidrieras y digo, bueno, a ver quién fue este señor de bigote, con ojeras, peinado a la gomina y el cigarrito ahí siempre entre los dedos, qué hizo por la Argentina, ¿no? Y creo que sería misión cumplida si muchos jóvenes pudieran acercarse a esa historia, porque es nuestra historia, la historia de nuestra reivindicación, de nuestro regreso, nuestro retorno a la democracia, que bueno, hay que cuidarla
como una plantita todos los días y más en tiempos de negacionismo como los que estamos viviendo, ¿no? Jaime, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por contribuir a la historia reciente, pero historia al fin. Muchas gracias a vos y a Cadal y bueno, hasta cualquier momento. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Canal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.